Imagina una guerra que se peleó al mismo tiempo en América del Norte, en India, en África, en el Caribe, en Europa y en los océanos de medio mundo. Una guerra donde murieron más de 1 millón de personas. Una guerra que destruyó el equilibrio de poder de todo un siglo. Una guerra que, sin ella, Estados Unidos probablemente nunca hubiera existido. Que sin ella, la Revolución Francesa no habría ocurrido. Que rediseñó el mapa del mundo moderno tal como lo conocemos hoy. El propio Winston Churchill la llamó la verdadera Primera Guerra Mundial. Y, sin embargo, muy pocos saben su nombre. Hoy vamos a hablar de la Guerra de los 7 años. El conflicto que cambió el mundo entero y que casi ningún libro de historia te enseñó. Estamos en 1756. El mundo es un tablero de ajedrez controlado por 5 imperios: Gran Bretaña, Francia, España, Austria y Rusia. No existe el concepto de nación como lo entendemos hoy. Los reyes mueven territorios como fichas. Si necesitan una colonia, la toman. Si necesitan un aliado, casan a sus hijos con el enemigo de ayer. Europa lleva décadas en una paz tensa y frágil. Todos saben que la explosión va a llegar. Solo están esperando la chispa, y esa chispa va a salir del lugar menos esperado, un bosque en el oeste de Pensilvania, en lo que hoy son los Estados Unidos. Pero para entender eso, primero necesitas saber quién era el hombre que apretó el gatillo. Su nombre era George Washington, y tenía 22 años. Mayo de 1754. El joven teniente coronel George Washington lidera una pequeña fuerza de soldados coloniales británicos en los bosques de Pensilvania. Su misión: detener el avance de las tropas francesas que están construyendo fuertes en el Valle del Ohio, un territorio que tanto Francia como Gran Bretaña reclaman como propio. Washington encuentra a un grupo de soldados franceses acampados en un claro del bosque. Lo que ocurre a continuación todavía se debate entre los historiadores. Los disparos duran apenas 15 minutos. Cuando terminan, 10 soldados franceses están muertos, incluyendo su comandante, el diplomático Joseph de Jumonville. Francia lo llamará un asesinato. Gran Bretaña lo llamará una victoria táctica. Pero lo que nadie sabe en ese momento es que esos 15 minutos de disparos en un bosque americano van a encender una guerra en 5 continentes. El problema era este: Francia y Gran Bretaña llevaban décadas compitiendo por el control del comercio global. América del Norte era la joya de la corona. Quien controlara el Valle del Ohio controlaba el acceso al interior del continente. Cuando la noticia del enfrentamiento llega a Europa, las cancillerías estallan. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. En lugar de seguir las alianzas de siempre, los imperios europeos hacen exactamente lo contrario. Austria y Francia, que habían sido enemigos durante generaciones, se alían. Gran Bretaña y Prusia, que jamás habían sido socios naturales, hacen lo mismo. Los historiadores llaman a esto la Revolución Diplomática de 1756. El tablero de ajedrez completo se da vuelta de un golpe, y la guerra formal estalla en 1756. No solo en América, en todos lados al mismo tiempo. Lo que hace única a esta guerra no es solo su tamaño, es que se pelea en lugares que no tienen nada que ver entre sí, y aún así, forman parte del mismo conflicto. Frente 1. Europa. En Europa Central, el rey Federico II de Prusia, conocido como Federico el Grande, está rodeado por todos lados: Austria al sur, Francia al oeste, Rusia al este, Suecia al norte. Es 1 contra 4. Los generales de toda Europa dan a Prusia por muerta en semanas, pero Federico es quizás el mejor estratega militar del siglo. En lugar de defenderse, ataca primero, rápido, sorpresivo, implacable. Una y otra vez golpea a sus enemigos por separado antes de que puedan unirse. En un momento, los rusos toman Berlín, la capital de Prusia cae, y Federico no se rinde, sigue peleando. Frente 2. Norte de América.
En América del Norte es una guerra diferente. Las tropas regulares europeas pelean en bosques que no conocen, contra tácticas de guerrilla que no entienden. Francia tiene el control al principio, pero Gran Bretaña envía refuerzos masivos, barcos, soldados, recursos. La batalla clave ocurre en 1759, en Quebec. Las tropas británicas escalan de noche los acantilados del río San Lorenzo, algo que los franceses consideraban militarmente imposible, y sorprenden a las fuerzas defensoras en las llanuras de Abraham. La batalla dura menos de 15 minutos, y con ella, Francia pierde el control de Canadá para siempre. Frente 3. India. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en India, Francia y Gran Bretaña, están peleando otra guerra completamente diferente. Ambas potencias tienen colonias comerciales en la costa india. Ambas quieren controlar el subcontinente entero. El general británico Robert Clive derrota a las fuerzas franco-indias en la batalla de Plassey en 1757. Es el momento en que Gran Bretaña empieza a dominar India. Lo que eventualmente se convertirá en el Imperio Británico de la India nace directamente de esta guerra. Frente 4. El Caribe y África. En el Caribe, sí, el Caribe, donde tú vives, la guerra también llega. Las islas productoras de azúcar son botines de guerra. Cuba, Martinica, Guadalupe, Jamaica, Santo Domingo, todas son piezas en el tablero. Gran Bretaña toma La Habana en 1762, la capital de Cuba, bajo bandera británica. Imagina eso. En África Occidental, los fuertes comerciales cambian de manos. El comercio de esclavos, el oro, las especias, todo está en juego en el mismo conflicto. Para 1762, todos los bandos están agotados, las arcas reales vacías, los ejércitos diezmados. La guerra ya no la puede ganar nadie, solo se puede sobrevivir a ella. El 10 de febrero de 1763 se firma el Tratado de París, y es aquí donde el mundo que conoces hoy toma forma. Francia pierde casi todo. Cede Canadá a Gran Bretaña, cede la mitad oriental de Norteamérica, cede sus posiciones en India, cede varias islas del Caribe. En términos territoriales, es una catástrofe absoluta para el imperio francés. Gran Bretaña, por el contrario, emerge como la potencia dominante del planeta. Controla los mares, controla el comercio, controla India, Canadá, las rutas del Atlántico. Pero aquí viene la ironía que nadie te cuenta en los libros de historia. Esta victoria total va a destruir a Gran Bretaña en menos de 20 años. ¿Por qué? Porque la guerra costó una fortuna, y alguien tiene que pagar esa deuda. El Parlamento británico decide que son los colonos americanos quienes deben pagar impuestos para cubrir el costo de la guerra que los defendió. Los colonos, que llevaban décadas gobernándose con relativa autonomía, dicen que no. No taxation without representation. No a los impuestos sin representación. Esa disputa se convierte en la Revolución Americana. En 1776, los Estados Unidos declaran su independencia, y Francia, todavía resentida por su derrota, apoya a los rebeldes americanos. No por amor a la libertad, sino por venganza contra Gran Bretaña. Pero apoyar esa revolución vacía completamente las finanzas francesas. El rey Luis XVI está quebrado. El pueblo francés, hambriento y furioso. 1789. Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte nace de ese caos. ¿Ves cómo todo conecta? Una escaramuza en un bosque de Pensilvania en 1754 lleva, en cadena directa, a la caída de la monarquía francesa, al ascenso de Napoleón y al mundo moderno tal como lo conocemos. Entonces, ¿por qué no conoces esta guerra? ¿Por qué no aparece en tus libros escolares? ¿Por qué cuando dices Primera Guerra Mundial, todo el mundo piensa en 1914? La respuesta es simple y un poco incómoda, porque la historia la escriben los ganadores,
Y a veces los ganadores prefieren que ciertas cosas no queden demasiado claras. Gran Bretaña, que ganó esta guerra, prefirió que la historia oficial recordara su imperio como algo que nació naturalmente de la superioridad civilizatoria británica, no de una guerra sucia y costosa que destrozó 4 continentes. Francia prefirió olvidar su humillación. En los libros franceses, esta guerra apenas existe. Se habla de la Revolución Francesa como si hubiera surgido de ideas filosóficas, no de la bancarrota causada por 2 guerras perdidas seguidas. En Estados Unidos, la misma guerra se llama French and Indian War y se enseña como un capítulo secundario de la historia colonial, no como el inicio de la cadena que lleva directamente a la Revolución Americana. En Latinoamérica, directamente no se enseña, aunque la guerra cambió las colonias españolas en el Caribe y abrió el camino para las independencias del siglo XIX. Cada país le puso un nombre diferente al mismo conflicto, y al no tener un nombre único, desapareció de la memoria colectiva global. La próxima vez que escuches sobre la Revolución Americana, sobre Napoleón, sobre el Imperio Británico, sobre la India colonial, recuerda que todo eso tiene una raíz común, una escaramuza de 15 minutos en un bosque de Pensilvania. Una guerra que nadie llama por su verdadero nombre. Un conflicto que cambió el mundo sin aparecer en los libros. Así funciona la historia real, no en los titulares que todos conocen, sino en las conexiones que nadie te enseñó a ver. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Me interesa saber qué parte de la historia te enseñaron y cuál no. Si este video te pareció interesante, dale like y nos vemos en la próxima.